185.000 soldados rodeaban Jerusalén, el ejército más poderoso del mundo antiguo. Una ciudad pequeña, aislada y sin posibilidades reales de sobrevivir. Pero esta noche descubrirás por qué una sola oración hizo lo que ningún ejército pudo hacer. Porque cuando amaneció al día siguiente, 185.000 soldados estaban muertos. Sin batalla, sin espadas, sin que un solo israelita luchara. Y la pregunta que responderemos hoy es esta: ¿qué ocurrió realmente aquella noche que cambió la historia para siempre? Corría el año 701 a.C. El nombre que hacía temblar al mundo era Asiria. No era simplemente un imperio, era una máquina de guerra. Ciudad tras ciudad caía ante su avance. Reino tras reino desaparecía del mapa. Su rey, Senaquerib, había conquistado decenas de fortalezas. Había destruido naciones enteras. Había deportado pueblos completos. Y ahora tenía un nuevo objetivo: Jerusalén. Las ciudades de Judá estaban cayendo una tras otra. Laquis, la segunda ciudad más importante del reino, había sido arrasada. Los caminos estaban abiertos, las murallas estaban rodeadas. Y dentro de Jerusalén, un hombre observaba cómo todo parecía perdido. Su nombre era Ezequías, y humanamente hablando, no tenía ninguna posibilidad. Senaquerib estaba tan seguro de su victoria que incluso dejó registros de la campaña. En uno de sus famosos prismas, escribió una frase que ha sobrevivido más de 2700 años. Dijo que había encerrado a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Y siendo honestos, parecía tener razón, porque Jerusalén estaba completamente aislada, sin aliados, sin refuerzos, sin capacidad para derrotar a un ejército que superaba cualquier fuerza militar de Judá. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los oficiales asirios se acercaron a las murallas y comenzaron una guerra diferente. No una guerra de espadas, una guerra de palabras. Desde abajo gritaban al pueblo: no confiéis en Egipto, no confiéis en vuestro rey, no confiéis en vuestro Dios. Después lanzaron la pregunta que buscaba destruir toda esperanza: ¿qué Dios ha podido librar a su pueblo de la mano de Asiria? Era mucho más que una amenaza militar. Era un desafío directo contra Dios. Y aquello lo cambió todo. Aquí aparece uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia. Porque Ezequías hizo exactamente lo contrario de lo que muchos habrían hecho. No reunió generales. No organizó una última defensa desesperada. No buscó nuevas alianzas. Fue al templo. Y cuando Senaquerib envió una carta llena de amenazas y burlas contra Dios, Ezequías la tomó. Entró en la casa del Señor y la extendió delante de Dios. Imagínalo por un momento: el destino de una nación entera resumido en una carta, y un rey arrodillado diciendo: Señor, mírala tú. No fue una oración de orgullo. No fue una oración de exigencia. Fue la oración de un hombre que ya no tenía ninguna otra salida. Y precisamente ahí comenzó el milagro. La respuesta llegó por medio del profeta Isaías, y fue contundente. Dios declaró que había escuchado cada palabra de Senaquerib. Había escuchado cada blasfemia, cada burla, cada desafío. Y entonces pronunció sentencia. Volverá por el camino por donde vino. Era una promesa imposible, porque fuera de las murallas seguían esperando 185.000 soldados. Los números seguían siendo los mismos. Las circunstancias seguían siendo las mismas. El peligro seguía siendo real, pero algo había cambiado. Dios había hablado, y cuando Dios habla, la última palabra nunca la tiene el enemigo. Entonces llegó la noche más importante de toda la campaña, la noche que nadie olvidaría jamás. La Biblia describe lo ocurrido con una simplicidad que impresiona. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor. Y eso fue todo. No explica estrategias, no explica movimientos, no explica métodos, solo registra el resultado.
Cuando amaneció, 185.000 soldados estaban muertos. Todo el campamento era un mar de cadáveres. El ejército más poderoso del planeta había sido destruido en una sola noche, sin batalla, sin combate, sin resistencia humana, solo por la intervención de Dios. El hombre que había dicho que Jerusalén era un pájaro en una jaula, ahora huía derrotado. El conquistador de naciones regresaba humillado. El rey que se había burlado de Dios volvía a casa sin victoria. Sennacherib regresó a Nínive. Sobrevivió a aquella noche, pero no escapó a su destino. Años después, mientras adoraba en el templo de su Dios, fue asesinado por sus propios hijos. La ironía es imposible de ignorar. El hombre que había afirmado que el Dios de Israel no podía salvar. Ni siquiera pudo ser protegido por su propio Dios dentro de su propio templo. La arrogancia que parecía invencible terminó convertida en polvo. Porque la historia demuestra una verdad que los imperios aprenden una y otra vez. Ningún poder humano es más grande que Dios. Pero la verdadera pregunta no es qué pasó con Sennacherib. La verdadera pregunta es qué haces tú cuando tu propia Jerusalén está rodeada. Porque todos enfrentamos momentos así. Momentos donde el problema parece demasiado grande. Momentos donde las noticias son malas. Momentos donde las puertas se cierran. Momentos donde las voces alrededor repiten que ya no hay salida. Y quizá hoy tengas tu propio Sennacherib, una enfermedad, una deuda, una crisis familiar, un miedo que no te deja dormir. Algo que te hace sentir exactamente como Ezequías, encerrado, rodeado, sin escapatoria. Pero la lección de esta historia sigue siendo la misma después de casi 3.000 años. Ezequías no ganó porque tenía más soldados, ganó porque llevó su imposible delante de Dios. Y el Dios que escuchó aquella oración sigue siendo el mismo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el Sennacherib que está rodeando tu vida en este momento? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si conoces a alguien que está atravesando una batalla que parece imposible, comparte este video con esa persona. Porque quizá necesita recordar que el mismo Dios que defendió Jerusalén sigue escuchando las oraciones de quienes se atreven a extender sus cartas delante de Él. Y suscríbete, porque cada semana seguimos descubriendo las historias más impactantes de la Biblia y las lecciones que siguen transformando vidas miles de años después.